¿Alguna vez has sentido que estás viviendo la vida de otra persona? Te levantas por la mañana, preparas el desayuno, escuchas voces, respondes preguntas, pero todo es mecánico, sin emociones, como si fueras solo un personaje en el juego de alguien más, donde el guión ya está escrito desde hace mucho. Estuve casada durante 14 años. Teníamos una casa, estabilidad, cenas a la luz de las velas en las festividades. Alejandro, mi esposo, era un buen hombre, cariñoso, predecible, pero en algún momento dejé de verme en el espejo. Desapareció la mujer que alguna vez fui. Solo quedó la esposa, la madre, el ama de casa, y un vacío por dentro. No buscaba un cambio. El cambio me encontró a mí. Todo comenzó con la decisión de transformarme. Un gimnasio cualquiera, una mirada, una leve sonrisa que me recordó que aún estaba viva. Pero si hubiera sabido en qué terminaría todo, quizás me habría dado la vuelta y me habría ido. Aunque, ¿a quién intento engañar? Me habría quedado de todas formas. Siempre pensé que el amor era estabilidad, pero cuanto más estable se volvía nuestra vida, más me sentía prisionera. Cada mañana era lo mismo. Alejandro se despertaba a las 6, salía a correr, y luego desayunaba. Avena y café sin azúcar. Sabía su rutina de memoria, como él conocía la mía. ¿Quieres que te prepare algo? Pregunté mientras ponía un plato frente a él. No, cariño. Comeré en el trabajo, respondió, dándome un beso fugaz en la sien. Eso era todo. Ni siquiera me miró a los ojos. Lo observé alejarse y sentí cómo el silencio llenaba la casa. Me miré en el espejo, el cabello recogido en un moño, una camiseta ancha, una mirada cansada. ¿Cuándo dejé de ser mujer? Al día siguiente, mientras guardaba las compras en el supermercado, vi mi reflejo en una vitrina por casualidad. Y entonces tomé una decisión. Esa misma noche, me inscribí en el gimnasio. Entré al gimnasio y de inmediato me sentí fuera de lugar. A mi alrededor, personas atléticas y seguras de sí mismas, como si vivieran allí. ¿Y yo? No sabía qué hacer conmigo misma. ¿Es su primera vez aquí? Una voz a mis espaldas me hizo sobresaltarme. Me giré y lo vi. Daniel. No era solo un entrenador. Había algo en él, algo vivo. Me miraba directamente a los ojos, sonreía sin esfuerzo, con sinceridad. Sí, asentí. Creo que necesito cambiar. Él inclinó ligeramente la cabeza. ¿Cambiar? ¿Acaso hay algo malo en usted? Sonreí con ironía. Debería haberme visto antes. Entonces muéstreme, dijo. Esa conversación se quedó grabada en mi memoria más de lo que habría querido. Las sesiones fueron difíciles. Mi cuerpo parecía haber olvidado cómo moverse. Una vez más, Camila. Lo está haciendo muy bien. Creo que me está mintiendo, respondí, jadeando, con una sonrisa cansada. Solo un poquito. Daniel me guiñó un ojo. Reí. Con una risa real, sincera. Por primera vez en mucho tiempo. Empecé a ir al gimnasio cada vez más seguido. Esperaba esas sesiones con ansias. Empecé a notar los momentos en los que corregía mi postura, cuando sus dedos rozaban brevemente mi brazo. Era inocente, inofensivo, o eso pensaba. Pero un día, después de entrenar, él dijo, «Se está encontrando a sí misma, Camila. Le sienta bien». Y entonces entendí que me gustaba escucharlo decir eso. Pasaron 3 semanas. Había cambiado. Lo veía. Lo sentía. Cada mañana me miraba al espejo, mientras me ponía ropa que había olvidado en el fondo del armario. Empecé a pintarme los labios antes de entrenar, aunque me decía a mí misma que solo era una costumbre. Pero sobre todo, notaba el cambio cuando encontraba su mirada. «Hoy está de buen humor», dijo Daniel cuando entré al gimnasio. «¿Y si no lo estuviera? ¿Lo notarías?» Sonrió con diversión. «Por supuesto, ya la he aprendido a leer». No supe qué responder. Mi pulso se aceleró, aunque el entrenamiento ni siquiera había comenzado. Hoy me propuso probar una nueva rutina de ejercicios. Me esforcé, pero mis músculos ardían y mi respiración estaba descontrolada. En un momento perdí el equilibrio, y él reaccionó al instante, sujetándome por la cintura.
Tenga cuidado. Su voz era grave, baja. Estábamos demasiado cerca. Sentí el calor de sus manos en mi cuerpo. Mi corazón latía rápido, demasiado rápido. Estoy bien, exhalé, pero no me aparté de inmediato. Daniel tampoco retiró las manos. Sus dedos se apretaron apenas por un instante, y un escalofrío recorrió mi espalda. Usted, comenzó a decir, pero se quedó en silencio. Nuestras miradas se encontraron. En ese momento debía romper el contacto, dar un paso atrás, decir algo trivial. Pero no lo hice. Salí del gimnasio sin volver la vista atrás. Pero toda la noche tuve la imagen de sus manos en mi cintura, y supe que ese había sido el primer paso fuera del límite. Intenté comportarme con normalidad. En casa, la cena, las conversaciones, las preguntas de siempre. «Has empezado a salir más seguido», dijo Alejandro mientras cenábamos. «¿Eso es malo?» Levanté la mirada. «No, claro que no», sonrió. «Me gusta verte así». «¿Así? ¿Cómo? ¿Viva? ¿Sintiendo algo de nuevo?» Asentí y seguí comiendo, pero por dentro nada estaba en calma. Al día siguiente, en el gimnasio, intenté mantenerme contenida. Pero él me miraba diferente. «Hoy será un entrenamiento intenso», dijo Daniel. «¿Lista?» Por supuesto. Me esforcé por no pensar en cómo sus manos me habían sujetado la última vez. Me concentré en la respiración, en los ejercicios, pero luego llegó el momento. Me quedé un poco más para estirar. Casi no quedaba nadie en el gimnasio. Daniel se sentó a mi lado. «Te has vuelto más fuerte», dijo, observando mis movimientos. «¿Tú crees?» «Lo sé. Veo cómo te miras en el espejo. Antes evitabas tu reflejo». Me quedé inmóvil. «Eres demasiado observador». Él sonrió con un deje de diversión. «No puedo evitarlo». El silencio se instaló entre nosotros. No sabía qué decir. No sabía qué estaba haciendo. Pero sí sabía algo. Quería que ese momento durara más. Daniel extendió la mano y apartó un mechón de mi rostro. «Camila». Su voz fue apenas un susurro. No lo detuve. Y debería haberlo hecho. Debería haberme ido. Decir algo, romper ese momento, cortar la atracción entre nosotros. Pero no lo hice. Cuando sus dedos rozaron mi mejilla, no me aparté. Cuando se inclinó más cerca, no desvié la mirada. El mundo desapareció, solo quedaron sus manos cálidas, su respiración junto a la mía. «Esto está mal», susurré, pero mi voz sonó débil. «Entonces, ¿por qué no te vas?» Él ya conocía la respuesta. Nuestros labios se encontraron, y dentro de mí estalló un incendio. No uno tierno, sino voraz, impaciente. Hacía años que no besaba a un hombre así, que no sentía mi corazón latir con ese ritmo frenético, que no me mareaba con un simple roce. Daniel me atrajo con más fuerza, y yo no me resistí. Al contrario, me aferré a ese momento como si fuera aire, un aire que me había faltado por demasiado tiempo. Pero la realidad nos alcanzó demasiado rápido. El sonido de pasos en el pasillo. Una voz. Nos separamos bruscamente. Jadeé, intentando recuperar el control. «Camila». Quiso decir algo más, pero levanté la mano, silenciándolo. «Tengo que irme». Salí del gimnasio sin mirar atrás, pero mientras caminaba por la calle, aún sentía el fuego ardiendo en mi pecho. Y sabía que no se apagaría. Después de aquella noche, intenté convencerme de que había sido un error, solo un momento de debilidad, pero mi cuerpo aún recordaba su tacto. Evité el gimnasio durante 3 días. Alejandro no notó nada. Sus días estaban cronometrados al segundo. Trabajo, ejercicio, llamadas. Lo observaba durante la cena y trataba de sentir lo que se suponía que debía sentir. Pero dentro de mí solo había inquietud. Al cuarto día, volví al gimnasio. Daniel estaba esperando. No dijo nada cuando entré. Solo me miró, largo y fijo. Intenté ignorarlo. «Hoy toca entrenamiento de resistencia», dije con naturalidad. «Camila», comenzó. «Number solo entrenamiento». Pero ambos sabíamos que no era cierto. Cuando la sesión terminó, me dirigí rápidamente a los vestuarios,
esperando irme antes de que él pudiera volver a decir algo. Pero cuando salí, Daniel ya me esperaba en la entrada. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Crucé los brazos sobre mi pecho. ¿De verdad quieres que esto no signifique nada? No supe qué responder. Él dio un paso más cerca. Si dices no, no volveré a tocarte. Su voz era baja, pero firme. Guardé silencio. Dentro de mí se libraba una batalla, pero sabía que ya había perdido. Me quedé de pie frente a él, intentando encontrar las palabras correctas, pero no existían palabras correctas. Sus ojos me atravesaban. En ellos había espera, deseo, una necesidad que se reflejaba en la mía. Dime no, Camila, repitió, pero vi en su mirada que no creía que lo haría. Abrí la boca, pero las palabras se atascaron en mi garganta. No dije no. En su lugar, di un paso hacia él. Todo sucedió demasiado rápido. Sus brazos rodearon mi cintura, me atrajeron hacia su cuerpo. Sus labios encontraron los míos, y el mundo desapareció. Me hundí en ese momento. No fue solo un beso. Fue un incendio que había contenido demasiado tiempo. Mis dedos se enredaron en su cabello, mi corazón latía con una fuerza incontrolable. Sentí su respiración entrecortada, la forma en que me aferraba como si temiera que me desvaneciera. Pero no me desvanecí. Le respondí con la misma pasión que ardía en mi interior. Nos perdimos el uno en el otro, en la intensidad del deseo, en ese fuego prohibido que ya no podía apagarse. Sabía que ya no había vuelta atrás, pero, por alguna razón, no me importaba. Después de aquella noche, esperaba que la culpa me consumiera, que despertaría sintiéndome vacía. Pero en su lugar, sentí algo distinto. Me sentía viva. Quería sonreír, quería volver a mirarme en el espejo y reconocerme, pero, en lo más profundo, algo dentro de mí se retorcía de inquietud. Intenté convencerme de que tenía el control, de que nadie lo descubriría. Pero me equivoqué. Ese día, Alejandro llegó temprano del trabajo. Yo estaba en el baño cuando escuché su voz en el pasillo. Camila. Aquí. Respondí rápidamente. Me sequé la cara con la toalla y me miré en el espejo. Todo estaba bien. Estoy tranquila. No hay nada que me delate. Salí al salón. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo su teléfono en la mano. ¿Dónde estuviste hoy? Preguntó con voz serena. En el gimnasio. Como siempre. Asintió. ¿Sí? Lo sé. Algo en su tono me puso en alerta. Giró lentamente hacia mí y me miró directo a los ojos. Estuve allí. Por dentro todo se quebró. ¿Tú estuviste? Te vi salir. No estabas sola. Un nudo se formó en mi garganta. Alejandro. Dime la verdad, Camila. Su voz era baja, pero en ella había algo peligroso. No podía mentir. Todo había terminado. Bajé la mirada y susurré. Lo siento. El silencio cayó entre nosotros, y fue más aterrador que un grito. Él no gritó, no perdió el control. Alejandro solo se quedó ahí, mirándome. El silencio era insoportable. ¿Cuánto tiempo? Su voz era ronca, como si cada palabra lo desgarrara por dentro. Alejandro. Di un paso hacia él, pero levantó la mano deteniéndome. Dímelo, Camila. ¿Cuánto tiempo he vivido en una ilusión? Cerré los ojos. Unas semanas. Se rió, pero fue una risa breve y amarga. Unas semanas. ¿Nada más? Y yo que pensé que llevábamos 14 años construyendo una vida juntos, no pude sostenerle la mirada. ¿No es lo que piensas? ¿No es lo que pienso? Asintió lentamente. Entonces dime, ¿no estuviste con él? ¿No lo besaste? ¿No le diste lo que una vez fue mío? Tragué saliva, sabiendo que cualquier palabra solo profundizaría su dolor. ¿Por qué? Dio un paso brusco hacia mí, su aliento quemando mi piel. ¿Por qué lo hiciste, Camila? Yo... Mi voz tembló. No lo sé. Number sí lo sabes. Me miró, pero su mirada estaba en otro lugar, en algún punto del pasado, donde aún éramos felices. No quería hacerte daño, Alejandro. Pero lo hiciste. Sus manos se cerraron en puños. Mataste todo lo que teníamos.
Sentí cómo las paredes se derrumbaban. Todo lo que había construido, todo lo que alguna vez valoré, se desmoronaba en polvo. «Puedo arreglarlo». Agarré su mano, pero él la apartó. «¿Arreglarlo?», negó con la cabeza. «No puedes arreglar algo que ya no existe». Y entonces lo vi. Vi cómo en sus ojos moría el amor. Alejandro hizo las maletas 2 días después. No dijo nada. Yo supliqué, lloré, le pedí una oportunidad. «Te amé», susurré cuando él estaba en la puerta con su maleta. Me miró. «¿Me amaste?». Entonces, «¿Por qué me traicionaste?». No supe qué responder. Se dio la vuelta y se fue, sin mirar atrás. Y en ese momento supe que lo había perdido para siempre. Las semanas siguientes pasaron en una neblina. ¿El gimnasio? No volví. Daniel intentó llamarme, me mandó mensajes. Pero, ¿qué significaba él ahora? Solo había sido un espejismo, un error que confundí con salvación. La verdadera salvación estuvo a mi lado todos estos años, pero ahora se había ido. Un día lo vi por casualidad, en un café. Estaba sentado solo, mirando su teléfono. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo desbocado. Quise acercarme, decirle que lo amo, que me arrepiento, que quiero recuperarlo. Pero entonces levantó la vista, me vio y simplemente apartó la mirada, como si yo no existiera. Y entonces entendí. Algunos errores no se pueden reparar. Algunas heridas no sanan. Lo perdí. Y lo peor de todo es que fue culpa mía.